Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es? Es un órgano judicial independiente, un tribunal regional de protección que pertenece a la Organización de Estados Americanos. Su sede es en San José de Costa Rica y sus idiomas oficiales son inglés, español, portugués y francés. Es uno de los 3 tribunales regionales de protección de derechos humanos, con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. ¿Cómo surgió? En noviembre de 1969 se celebró la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, donde los delegados miembros de la OEA redactaron la Convención Americana de Derechos Humanos. En 1979, el 22 de mayo, se eligieron los primeros jueces que compondrían la Corte Interamericana. La primera reunión se celebró el 29 y 30 de junio en la sede de la OEA en Washington. Esta convención entró en vigor en 1978 y es obligatoria para todos los estados que la ratifiquen, de tal forma que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene 2 órganos competentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya función principal es proteger derechos humanos. ¿Pero qué hacen? El propósito es aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos a los cuales se somete el Sistema Interamericano. La competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de todos aquellos casos relacionados con la interpretación y la aplicación de la Convención Americana, siempre que los Estados partes hayan reconocido la competencia contenciosa del tribunal. El funcionamiento de la Corte está regido por la Convención Americana, la cual establece su organización, procedimientos y funciones. Pero, entonces, ¿cuáles son sus funciones? Tiene una función contenciosa, es decir, determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por haber violado alguno de los derechos consagrados en la Convención. Aquí hace una supervisión del cumplimiento de las sentencias. Tiene una función consultiva, donde responde consultas que formulen los Estados miembros sobre la compatibilidad del ordenamiento interno con la Convención y la interpretación de la Convención y de otros tratados aplicables a la protección. Tiene unas medidas provisionales que se adoptan en los casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas, aunque el caso aún no haya sido sometido a su conocimiento. Dichas medidas provisionales se realizan a solicitud de la Comisión Interamericana. ¿Cuáles son las sesiones? La Corte celebra cuantas sesiones sean necesarias para su buen funcionamiento y anualmente, aunque los jueces no deben residir en el lugar donde se celebra la sesión, sí deben tener disponibilidad para cuando ésta se realice. ¿Cómo se presenta un caso? Solo los estados parte de la comisión pueden someter casos a la Corte, lo que quiere decir que los individuos y las organizaciones que consideren que se está violando alguna disposición de la convención deben remitirla a la comisión. Requisitos del caso. Primero, debe agotar los recursos en la jurisdicción interna. Segundo, se debe hacer dentro del plazo. Tercero, no debe estar pendiente de ningún otro procedimiento a nivel internacional. Cuarto, debe tener las formalidades necesarias, tales como lo son el nombre y el domicilio. Estas disposiciones no se aplican cuando no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal, cuando no se ha permitido al presunto lesionado el acceso a sus derechos o cuando haya un retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. La Comisión podrá, si considera que es oportuno, someter el caso ante la Corte si no se llega a una decisión amistosa. Las sentencias de la Corte no son susceptibles de apelación, por tanto son definitivas. Según sus competencias pueden abarcar situaciones tanto de derecho interno como de derecho internacional. Sin embargo, dentro de los 90 días siguientes a la notificación del fallo y, en caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del mismo, la Corte puede emitir una interpretación de la sentencia. La Convención declara la obligación de los Estados a respetar los derechos y libertades protegidos por ella, como lo son el reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal, la protección a la honra. Actualmente la Convención se encuentra ratificada por 21 países, entre los que se encuentra Colombia. Un dato curioso es que entre el 2010 y el 2012 el promedio de duración de un caso contencioso fue de 18.8 meses. La Corte está compuesta por 7 jueces nacionales de los estados pertenecientes a la OEA, escogidos por juristas capacitados y expertos. Las cualidades del candidato debe ser reconocido en competencia en materia de derechos humanos, debe ser una persona de alta autoridad moral y debe ser elegido por la Asamblea General de la OEA. El proceso inicia cuando el secretario general de la OEA pide a los estados que elaboren una lista de sus candidatos para jueces con un máximo de 3. Luego son elegidos por votación secreta que debe ser de mayoría absoluta durante la Asamblea General de la OEA. El presidente y el vicepresidente son elegidos por el Pleno de la Corte por un periodo de 2 años y pueden ser reelectos una vez por un periodo igual.
Finalmente, la Corte cuenta con una secretaría compuesta por un secretario y un secretario adjunto, los cuales dan soporte legal y administrativo con trabajo judicial. ¿Cómo se financia? Es financiado por la OEA como principal donante basado en el programa de presupuesto en donde se distribuyen los ingresos. Sin embargo, en este momento hay otros órganos del sector público que aportan. Ahora vamos a ver el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de un caso contencioso. Parte del procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra regulado entre los artículos 48 a 51 de la Convención, para la etapa que debe surtirse frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto a la etapa del proceso frente a la Corte Interamericana, esta debe realizarse de conformidad con los artículos 66 a 69 de la misma Convención. En primera instancia, el artículo 35 de la Convención Americana de Derechos Humanos regula el sometimiento del caso por parte de la Comisión a la Corte. Esta debe ir acompañada del escrito de sometimiento, además de un informe de fondo regulado en el artículo 50. Pasados 2 meses desde la recepción por parte de los representantes de las víctimas del escrito de sometimiento y de todos sus anexos, estos redactan el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas regulado en el artículo 40 de la nombrada Convención. Transcurridos otros 2 meses desde la presentación de este escrito por parte de los representantes, es decir, 4 meses desde que se sometió el caso por parte de la Comisión a la Corte, el Estado contesta esta solicitud. Dicha contestación está regulada en el artículo 41 de la Convención y en esta el Estado puede, en primera instancia, interponer excepciones preliminares o reconocer total o parcialmente los hechos de las violaciones. En estos 2 casos, los representantes de las víctimas o la Comisión pueden presentar observaciones respecto a las excepciones propuestas por el Estado o reconocerlas. También en la contestación puede el Estado no interponer excepciones, en cuyo caso, sumado a los anteriores presupuestos, se procede, en virtud del artículo 46, a la solicitud y presentación de listas definitivas de los declarantes. A esta lista, posteriormente, se le redactan observaciones en las que se puede hacer objeción de testigos, recusación de peritos o sustitución del declarante, a lo que procede la resolución de convocatoria de audiencia según el artículo 50. En esta se decide la admisibilidad de los declarantes propuestos, se redactan observaciones, objeciones, recusaciones u otras solicitudes pertinentes de las partes, se determina la forma de recepción de las declaraciones y el objeto de estas, se convoca audiencia pública y se fija fecha para alegatos y observación. A continuación se realiza la recepción de preguntas para declararlas por affidavit, se realiza la recepción de affidavits y se realizan las observaciones sobre esto. En este punto es necesario aclarar que una affidavit es una declaración escrita realizada bajo juramento y validada por el fedatario público o notario. Estos también pueden formularse en los alegatos finales escritos. Después se realiza la audiencia pública sobre excepciones preliminares en caso de que las haya o eventualmente aparezcan. Esta audiencia también trata del tema de fondo, de las reparaciones y de las costas reguladas en el artículo 57. Después se pueden solicitar pruebas para mejor resolver según el artículo 58. Posteriormente se realiza la presentación de alegatos finales escritos de las partes y observaciones finales escritas de la comisión. En caso de que las partes o la comisión presenten pruebas o anexos con sus alegatos finales, se realizan las observaciones de las partes a los anexos presentados por la contraparte y, de ser el caso, a la prueba para mejor resolver. De allí procede la sentencia de excepciones preliminares y, de ser el caso, de fondo, reparaciones y costas. En este punto es necesario retroceder al momento de contestación por parte del Estado, puesto que la última de sus posibilidades es llegar a un acuerdo de solución amistosa, al que le procede la sentencia de homologación de acuerdo de solución amistosa regulada en el artículo 63. De allí puede provenir la solicitud de interpretación, en donde se conecta con el procedimiento de las otras 3 posibilidades de contestación. Entonces, después de la sentencia de excepciones preliminares, puede surgir la supervisión de cumplimiento de la sentencia, la cual también se deriva de la sentencia de homologación de acuerdo de solución. Después de la sentencia de excepciones preliminares, también puede derivarse la solicitud de interpretación regulada en el artículo 68, que es la misma que también podría derivarse de la sentencia de homologación de acuerdo de solución amistosa.
De esta solicitud proviene la sentencia de interpretación, la cual finalmente vuelve a la supervisión de cumplimiento de la sentencia.